Bueno, quedó pendiente del bloque anterior la palabra y la explicación del diputado Eduardo Tognoni en relación a su proyecto de ley de sindicalización de las fuerzas de seguridad, por supuesto incluso la policía de la provincia de Santa Fe en este caso. ¿Qué alcance tiene? ¿De qué se trata ese proyecto? Sí, bueno, en principio hay que decir que lo presentamos hace ya casi, más de un año y medio, en el marco de toda otra discusión que queríamos establecer y que creemos que un poco se abrió en carne viva a partir del escándalo de Hugo Tognoni, ¿no? Y que tiene que ver con esto que señalábamos del autogobierno de la Fuerza de Seguridad, que bueno, disiento obviamente con lo que plantea Salazar y estoy más cerca de lo que plantea el doctor Corti, en el sentido, digo, entendemos por autogobierno no que las Fuerzas de Seguridad hacen absolutamente lo que quieren. Creemos que hay determinados pactos, algunos explícitos, otros implícitos, cuestiones culturales instaladas, ¿no es cierto?, en nuestra dirigencia política que aceptan determinadas situaciones. Me parece que fue clarísima Cristina el otro día en su discurso por los 30 años de democracia, cuando planteó un eje de este momento, así como en otro momento planteó la democratización de los medios de comunicación, la democratización del Poder Judicial, digo, deudas de la democracia. La democratización de las fuerzas de seguridad es otra deuda de la democracia, y el control político y civil de la fuerza de seguridad y social también, ¿no es cierto?, de la sociedad de la fuerza de seguridad, me parece que es una deuda de esta democracia. En ese marco, y presentando otra serie de proyectos, uno tuvo aprobación hace muy poco, que fue el de la creación de un organismo de investigaciones, una policía judicial, que le dé la potestad de la investigación o que sirva como auxiliar a la responsabilidad que van a tener hoy los fiscales del nuevo sistema, del nuevo Código Procesal Penal, un cuerpo, un organismo de investigaciones formado bajo otro paradigma y que se aboque fundamentalmente a los delitos complejos. Una serie de proyectos, otro que tiene que ver con que la policía de la provincia de Santa Fe no pueda tomar más declaración indagatoria a imputados en sede policial, mucho menos sin presencia de algún abogado defensor, pero de ninguna manera puede hacerlo, como otras fuerzas de seguridad en nuestro país o el poder político ha impuesto eso, fundamentalmente por una potestad delegada del Poder Judicial, que muchas veces termina en abuso de todo tipo y en un poder omnímodo casi en el direccionamiento de sumarios, etcétera. En el marco de toda esa serie de presentaciones de proyectos, planteamos esto. En realidad no es un proyecto de sindicalización, sino que plantea remover las trabas que existen hoy, tanto en la ley orgánica de la Policía de la Provincia como la de Servicio Penitenciario, que explícitamente prohíben no solo la sindicalización, como planteaba por ahí Corti, que entiendo que hay que complejizar la mirada y discutir profundamente, sino en el caso del Servicio Penitenciario cualquier tipo de reclamo colectivo, digo, puede ser un petitorio, ¿no es cierto?, como un canal que uno cree a priori civilizado, orgánico, etcétera, y que podría ser un mecanismo, digo, en el marco, repito, de fuerzas que portan armas, que tienen una responsabilidad determinada, etcétera. En ese marco creemos que eso podría habilitar, no la sindicalización, porque digo, la sindicalización es responsabilidad del Ministerio de Trabajo de la Nación, el que decide si da o no personería, reconocimiento, claro, etcétera. Buscar formas de representación orgánica de esos reclamos, no únicamente eso, sino de distintas problemáticas que surgen al interior de la fuerza y que, coincido también con Corti, muchas veces impactan sobre los sectores más pauperizados de la fuerza, o aquellos sectores que no tienen un nivel o un poder para definir determinadas cosas o para interpelar a sus superiores, ¿no es cierto? En ese marco hay posibilidades de discutir, por ejemplo, distintas figuras. Una es la colegiación, porque la sindicalización, la gran discusión que hay es que habilitaría automáticamente a determinados derechos que están en la Constitución, como el derecho a huelga, ¿no es cierto? Entonces hay algunas propuestas que tienen que ver con la colegiación, otras propuestas que tienen que ver, como decía antes, con experiencias que, por ejemplo, está atravesando desde su creación hasta ahora la PSA, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, creado en su momento por Néstor Kirchner, por ley, con el protagonismo y la jefatura de Marcelo Saín, que incorporó una figura que es la del defensor de policía, que hace las veces de ombudsman, de alguna manera, de representación de determinados derechos y reclamos, pero a su vez también que es una herramienta de control civil dentro de la fuerza, ¿no? Me parece que, digo, ahora, insisto en esto, no se puede discutir
por fuera de la discusión de fondo que es la reforma de la fuerza de seguridad, porque si no estamos alimentando muchas veces, o podemos o corremos el riesgo de alimentar un monstruo corporativo, ¿no? Y me parece que también generaría determinados canales orgánicos de reconocimiento genuino que hoy no existen y que hace que distintos actores dentro de la fuerza o afuera de la fuerza, seccionado, como se quiera llamar, pretendan asignarse un reconocimiento que no tienen de sus pares. Que lo terminan teniendo, como pasó acá. El Corti recién dijo que el control político sobre la fuerza de seguridad, en este caso la policía, es indispensable para entender también la problemática, sobre todo de la tropa. Digamos, muchas veces se hace pasar como control civil o control político, romperle la cabeza, como se suele decir, a un cabo por manguear una pizza. Digamos, si bien eso en sí mismo está mal, digamos, hay una idea dentro de la fuerza policial que el control político es serio, que está bien tamizado, que digamos es la conciencia, o digamos hay una idea que hay una política de surfeo en que mientras no haya grandes escándalos dentro de la policía, la conducción civil deja ser. Yo creo que el control político es muchas veces deficiente. Creo que hay buena voluntad, pero al haber desconocimiento del campo de la repartición policial, evidentemente es muy difícil el control. Es como si usted me pone a mí de director de un hospital, yo no lo conozco. Yo voy a tener la buena intención de que funcione, pero no lo conozco. Y también por ahí difiero con el doctor Corti respecto, no sé si Paredes llegó por política, como sé yo, pero creo que en su momento el gobierno habrá dicho el hombre tiene conocimiento. Después que haya actuado de mala manera y que haya terminado exactamente como terminó, eso ya va en la persona de sí, me parece que lo está discutiendo un criterio. Digo, yo discutiría también lo de Biglione. Es un empoderamiento de una figura que proviene de la fuerza, y me parece que a los hechos me remito, ¿cierto? La gestión, las elecciones que hace de su lugarteniente, empoderando también a miembros de la fuerza, de los cuales, de los 5 que empoderó, hay 3 que tienen cuestionamiento judicial. Bueno, pero yo creo que la deficiencia ahí es en este caso, primero del quien la designó en el cargo y después de ella en elegir sus colaboradores. Por eso yo siempre digo que acá los que son malos son las personas, digamos, los funcionarios que se hacen cargo, digamos. Y no que tiene que ver esto un permanentemente intervención política donde en este caso en la policía las cosas se hagan mal. Siempre digo el ejemplo de cuando Jorge Obey sacó la policía caminera. En realidad había que sancionar a esas personas que coimeaban, porque en realidad la caminera hoy es la policía vial, o como pasó con otras dependencias. Pero volviendo al caso puntual de lo que me preguntaste, yo creo que también subyace en la fuerza policial una especie de que no hay un determinado control político fuerte y se valen del desconocimiento, y esto lo digo de buena manera, del desconocimiento que tienen los funcionarios. Es muy difícil, y acá hay alguien que fue ministro que por ahí le resultó difícil conocer todo el campo policial, porque es muy difícil al no conocer el paño. Pero creo que también debe haber un grado mayor de participación. Recién el diputado hablaba de una ley, de un proyecto de ley que presentó. Sería importante conocer, digamos, qué es lo que piensan cada uno de los trabajadores, o en alguno de sus testamentos, en algunos de sus niveles de conducción, para que después los propios legisladores puedan debatir y volcar eso en una ley final. Recordemos que el policía no es solo un policía, es un ciudadano que vota, que tiene derechos y que producto de su trabajo tiene obligaciones. Yo creo que también por ahí pasa la cuestión, por hacerlos un poco partícipes de esa cuestión, para que finalmente quienes legislan hagan una ley de fondo. Si no, después nos encontramos, por ejemplo, y vuelvo al caso que sucedió hace poco con el tema de cada tanto sale la objeción al artículo 10 bis. Ahora, yo digo, hubo 50 diputados y 19 senadores que hicieron eso y dijeron, ustedes pueden discernir a las 3 de la mañana en determinado momento si detienen o no detienen a una persona. No tiene ese empleado la posibilidad de consultar con nadie. Sí o sí es una facultad que la legislatura le dio, que para mí está mal, que no tendría que existir. Yo lo derogaría ese artículo. Bueno, me queda muy poco tiempo, solamente pienso en esto, reflexiono en esto. Para pensar realmente en la posibilidad de una reforma policial,
se necesita un gran, me lo explicaba el otro día un especialista, un experto en temas de seguridad, sin consenso de toda la política es imposible llevarlo adelante. Sin, digamos, coincidencias básicas mínimas de todo el sector político y judicial es imposible llevarlo adelante. ¿Existe este marco en Santa Fe para poder llevarlo adelante? Me queda poco tiempo, le pido todo su minuto. Brevemente, cuesta enormemente construir eso, Héctor, y básicamente creo que lo que sucedió también es un banco de prueba de ello. Fíjese, yo creo que acá el Poder Central, digo, el Poder Ejecutivo Nacional, ante la escalada de este fenómeno, yo esto respetuosamente, en el lugar de la presidenta, creo que hubiese hecho una convocatoria de emergencia a todos los gobernadores de las 20 provincias en donde hubo planteos policiales similares, hubiese generado una mesa política de amplio consenso con todo el arco de la oposición también, y hubiese construido una estrategia de tramitación del conflicto. Que no la hubo, fueron tramitaciones individuales, fueron tramitaciones sobre la lógica de la emergencia, tratar de descomprimir, que todos coincidimos, había que hacerlo, claro, cuando estaba planteada la situación, pero creo que acá la política se equivocó desde lo que fue una estrategia articulada a nivel nacional, con los gobernadores, insisto, y esto no hacía mella, digamos, al carácter federal de nuestro sistema, todo lo contrario, en función de la magnitud, la seriedad, la severidad del problema que se estaba viviendo, para poder establecer una coordinación, criterios de tramitación política de este conflicto, en donde yo creo que entonces ahí sí se podría haber encarado de una forma diferente y tal vez hubiese sido mucho más saludable encaminarlo de esa manera. Yo lo veo así. Eduardo. Yo coincido con Leandro bueno, voy a decir un lugar común, que es una consigna, ¿no? Esta idea de que toda crisis trae una oportunidad. Nuestra provincia atravesó por varias crisis y no se tomaron como oportunidad. Sí entiendo, tomo el caso de Hugo Tognoli, la discusión que establecimos a partir de ese escándalo, el caso último y este conflicto y la resolución y ese decreto que para mí, repito, tiene mucho de contrarreforma en muchos planteos, pero creo que hay determinadas, esos cimbronazos de alguna manera van abriendo posibilidades. Creo también que, por ejemplo, no hubiésemos aprobado el cuerpo de policía judicial y organismo de investigaciones si no hubiese pasado antes lo de Tognoli. Lo digo por conocimiento de causa porque transito los pasillos y las comisiones de la legislatura y hasta ese momento no había sido ni siquiera ojeado en una comisión, y a partir de eso apareció como una necesidad poner en cuestionamiento, por ejemplo, cómo se investiga, quiénes investigan qué delitos. Entonces me parece que esas crisis abren perspectiva. Bueno, la aprobamos el organismo de investigación. Evidentemente hubo un nivel de conciencia de la necesidad de avanzar en ese sentido. Esperemos que esto se siga acompañando a nivel legislativo y esperemos que también que el Ejecutivo acompañe esa misma vocación, ¿no? Miguel, 30 segundos. ¿Hay ves posibilidad, vocación de la política en general de generar un grupo núcleo de conciencia básica? No una expresión fea, pero... No tengo muchas expectativas, en virtud de, como lo dijo recién el diputado, muchas de las cosas se resuelven a partir de la urgencia. Y por otra parte, pareciera ser que en la actividad política es ver cómo le ponemos piedra en el camino, si soy opositor o oficialismo. Sucede en varios lugares. Entonces, en esa medida de una pelea permanente de oposición y oficialismo, no se resuelven las cosas. Bueno, gracias a los tres, muchas gracias por haber venido. Vamos a la última pausa. En instantes cerramos con la información sobre el presupuesto que se aprobó esta tarde en Santa Fe. Gracias a todos. Gracias.